Vamos a seguir con la serie en cuanto a los valores de la casa. Y hoy hablamos en su tiempo del amor como el valor fundamental, el que refuerza todos los valores, que realmente le da solidez o los consolida. Pero hay un valor hoy importantísimo, que es el valor del servicio. Quiero que me pueda acompañar al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 13. El valor de servir es el título del mensaje. Gálatas 5:13 nos dice: vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como ocasión para la carne. ¿A qué fuimos llamados? A ser esclavos, ser libres. ¿Qué puso Dios en el hombre? Libre albedrío, libre decisión. La palabra nos lleva a que seamos sabios y no usemos esa libre decisión como ocasión de solo darle rienda suelta a nuestros gustos, a los deseos de la carne. Y nos profundiza un poco más y dice: si no, servíos los unos a los otros por amor. Por amor. Es tremendo esto, porque muchas veces queremos luchar contra los deseos de la carne, queremos luchar contra la tentación, pero encerrados en nosotros mismos, en nuestras luchas, en nuestra posición de que yo puedo, yo resisto, yo tengo dominio propio, yo tengo la capacidad, el Espíritu Santo está conmigo, y usted puede en un momento de verdad hacerlo y resistir. Pero hay una forma práctica, y la palabra nos lo está diciendo. En vez de estar luchando con eso, sirve, sirve, sirve. Dice por amor. Quiero comenzar con una extracción donde no está juzgando en este momento tu forma de servir. Está hablando de qué te inspira a servir. Por amor. O sea, Dios me amó, yo sirvo. La iglesia me ha amado, yo sirvo. Hay una inspiración en nosotros que tiene que cambiar, porque muchas veces nos frenamos, nos detenemos y nos secamos por buscar la forma perfecta de servir. Y esa fórmula nunca te va a llegar. Nunca te va a llegar. Siempre le vas a encontrar un pero a tu condición para no servir. Siempre le vas a encontrar un defecto a tu posición para no servir. Y la palabra nos está diciendo: sírvanse unos a otros por amor, o sea, por justicia. Iglesia, el mundo dice las cosas al revés. El espíritu que está en el mundo nos dice que el poder está en mandar, que el éxito está en los seguidores que tienes, que tu grandeza se mide por lo que la gente o los demás hacen por ti. Y Jesús aparece en la palestra más de 2000 años atrás. Y hay una escena de mi Señor Jesús que fue trascendental, porque es previa a Él ir a la cruz, a cumplir el llamado principal por el cual Él vino, se hizo hombre.
Es un pasaje que está en el libro de Juan, San Juan capítulo 13. Y quiero que usted lo busque. Y usted madure o maduremos hoy nuestra forma de servir, o los impedimentos que he puesto o que hemos puesto para no servir. Yo le he dicho muchas veces y se lo escuchaba a mi mamá: el que no sirve, no sirve. Pero hoy vamos a resaltar 6 verdades que el Señor me pudo dar. Eran 5 y me dio una más esta mañana. O sea que pueden haber muchas más, pero estas son las 6 que pude resaltar en mi corazón esta semana. Ok, en el libro de Juan, le dije 13, ¿verdad? Juan 13, capítulo 1. Léalo conmigo porque es importante que usted y yo leamos la palabra siempre. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. O sea, Jesús desde el principio habló desde el amor. Él se movió a esta tierra, se movió en obediencia al Padre, por amor, como lo dice el pasaje de Gálatas, por amor. Ahora, Jesús tiene una condición perfecta, usted y yo no. Usted y yo no tenemos ahorita una condición perfecta. Jesús viene bajo una condición perfecta, pero aún así su base es moverse por amor. No es solo el compromiso, no es solo mantener la unidad, no es solo la base del fundamento, es por amor. No es solo por obedecer al Padre, que es un principio irrevocable para Él en su corazón, pero lo que lo impulsa, realmente lo que permite que Él ejerza su llamado con naturalidad, con sinceridad, con gozo, es hacerlo por amor. La palabra lo aclara. Jesús, por amor, los que amó, los amó hasta el fin. ¿Qué está hablando el Señor? Dice que cuando cenaban, como el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, el hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó el manto que lo cubría, tomó una toalla, se la ciñó en la cintura. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Hago un paréntesis. Es un pasaje largo, pero lo voy a desglosar para que usted y yo veamos la profundidad del servicio que Jesús inspira en nosotros, inspira en los discípulos y por ende lo está inspirando hoy en nosotros. Cuando hablamos de que el servicio es por amor, me está marcando una primera verdad. No es opcional. El servicio no es opcional, es identidad. No es como una opción más, es identidad. Cuando Adán y Eva caen, en el principio, la imagen de Dios en nosotros no fue quitada, fue distorsionada. O sea, tu identidad delante de Dios no fue removida, sino que fue distorsionada. Cuando entra el pecado, caemos entonces nosotros en egoísmo. La primera reacción fue mirar por mí mismo. La primera reacción de ellos fue mirar por mí. Ese es el egoísmo que se siembra. Ese egoísmo de solo velar por mis intereses, de solo cuidar de mi vida. Es lo primero que se siembra,
luego la explotación, el abusar de otros, el no reconocer, el decir que fue la culpa de aquel y no mía, no ver mi responsabilidad, sino colgar mi responsabilidad y las consecuencias de mis actos en la vida de otra persona o en las decisiones de otra persona, cuando debemos entender que son las nuestras, que son nuestros actos, que son nuestras decisiones las que van a regir nuestro destino. Y se siembra el aislamiento. Te escondes. Eso es lo que hace el pecado. Te aísla, te separa, no solo de la gente, sino de la vida principal. Te separa de Dios. ¿Por qué? Porque voluntariamente nos escondemos. Lamentablemente caemos y vivimos en condenación. ¿Y qué nos dice la palabra en Efesios 2:10? Porque somos hechura suya, no lo busque, yo se lo leo. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Jesús aparece en la palestra para decirnos hoy que aunque el pecado sembró egoísmo, aunque el pecado implantó maldiciones de generación en generación, aunque el pecado sembró explotación en nosotros y abusar de los demás, aunque el pecado quiso sembrar aislamiento y apartarte de la bendición de Dios y de la amistad, de la hermandad del resto de las personas, Jesús viene a nuestras vidas a abolir, a revocar todo eso, porque somos ahora, dice la palabra, hechura suya. Somos nueva criatura, nueva creación. Y aunque físicamente no entras al vientre de tu madre nuevamente, espiritualmente nace en ti una identidad rescatada, restituida de como Dios te soñó y te formó. ¿Usted está entendiendo? Esto no es algo místico, es una realidad. Y usted sabe que es espíritu, alma y cuerpo. Usted sabe que tiene sentimientos, usted sabe que tiene emociones, usted ve su cuerpo y usted ha visto cómo, aun cuando haya sangre, los órganos, todo entero, de repente hay un cuerpo inerte, sin vida. Lo que estaba en él, cuando ya no está, el cuerpo queda muerto. Hay un espíritu. Amén. Entonces, la palabra nos dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Está respaldando lo que le estoy diciendo. Para servir, por amor, por amor, por amor. No estoy hablando de la condición como está sirviendo ahorita. Por amor. O sea, el primer impulso, Señor, tú me amaste, yo necesito servir. Escúcheme, vamos paso a paso. No estoy siendo ligero. No estoy siendo irresponsable con la forma de servir. Quiero que inspire a su corazón, a su vida, a su alma, a que necesita, a que no es una opción solamente, sino que es una identidad en mí el servir. Es una identidad en la iglesia el servir. Filipenses 2, 5, 7 nos dice: haya pues en vosotros, Efesios nos dijo, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Filipenses 2, 5 al 7 nos dice: haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿A qué te estás aferrando? ¿A qué nos estamos aferrando? Jesús tenía la condición más alta, el ser igual a Dios. Y dice la palabra que Él no estimó eso como algo a que aferrarse para no servir. Escúchelo. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Fíjense la semejanza que hay entre hombres y servicio. Hombres y servir. ¿A qué nos estamos aferrando nosotros? ¿A nuestra reputación? ¿Al qué dirán? ¿A mis estudios?
Pero es que no, yo estuve años en una universidad, he hecho posgrados, he hecho seminarios. Yo no puedo estar allí en una plaza agarrando sol. Eso no es justo. O yo no puedo estar en un baño atendiendo gente a ver qué pasa allí o quién necesita un apoyo en el estacionamiento o en la iglesia. Yo tengo una categoría, yo tengo un plus, yo tengo un estatus. Realmente estamos cuidando nuestro estatus. Y la palabra nos dice que el mismo Dios encarnado en Jesús, hecho hombre, no estimó esa posición para dejar de servir, sino que tomó aún ese lugar semejante al nuestro de hacerse siervo, y más adelante, no lo tengo acá, hasta el final, hasta la muerte. Dice al principio que los amó hasta el fin. Amén. Entonces, ¿qué pasa? No es una opción, es una identidad. El servicio te hace semejante a Cristo. Pero es que yo quiero imitar a Jesús, yo quiero seguir a Jesús. El servicio te hace semejante a Jesús. El servir te hace seguir los pasos de Cristo. Entonces no servimos para ganar el favor de Dios, no servimos porque solo es una necesidad, sino porque somos hijos amados. Si soy nueva creación en Cristo y Jesús es el primogénito, yo soy un hijo amado, yo soy una hija amada, y eres y estás llamado a servir. Amén. O sea, ya no es que quiero comprar el favor de Dios, ya no es que, bueno, solamente quiero ser obediente. Tiene que volverse en nosotros una respiración natural de servir. Y usted ni se da cuenta, usted respira y respira para vivir. No vive para respirar. Entonces, el servicio tiene que volverse en nosotros esa identidad de que servimos para vivir. Se puede decir que vivo para servir, amén. Pero es que la forma natural de nosotros tiene que ser: sirvo y el servir me da vida, me da esperanza, me llena. Jesús sabía el pasaje que le leí al principio de Juan, capítulo 13. Sabía quién lo había puesto y que Dios le había dado todas las cosas en sus manos, que Él tenía la responsabilidad, que Él tenía ese llamado. Pero se quitó el manto. Se quitó el manto. No tuvo reparo, no vio, bueno, ¿qué van a decir mis discípulos que me han seguido tanto tiempo y ahora llega mi hora y los voy a confundir? Muchas veces pensamos que bajarnos es una humillación, que bajarnos a servir, que bajarnos a hacer algo por los demás, sea la posición que sea, que tengas. Seas presidente de una empresa, seas empresario, seas el profesional, seas el estudiante, seas el que ha tenido todas las oportunidades o seas el que no ha tenido ninguna. El servicio debe volverse una identidad en nosotros. Y esta iglesia, dentro de las muchas aristas, por muchos años se ha caracterizado desde sus inicios de ser una iglesia servidora. ¿Y qué está haciendo el Señor este año? Restituir. Entonces muchas veces pensamos, no, es que va a restituir el dinero y me va a restituir la casa y todos los recursos. Mire, la identidad es lo primero que va a restituir el Señor. La identidad de hijo. El hijo hereda, el hijo recibe, el hijo espera. Pero ¿qué nos dice la palabra? El hijo por amor, no tiene reparo en dar, no tiene reparo en servir. ¿Ok?
La segunda verdad que el Señor me trajo, y esta fue la que vi esta mañana, es que el servicio revela lo que hay en tu corazón. El servicio revela lo que hay en tu corazón. Y es ahí en donde entra entonces mi forma de servir. Ya vemos que no es una opción, que es una necesidad, que es la identidad de hijo, el servir. Ahora, el servicio revela que hay en tu corazón. Busque Mateo capítulo 13, 27 rápidamente y yo se lo voy leyendo. Usted tiene su Biblia ahí al día, ¿verdad? Ajá. Mateo 13, 27 dice: vinieron entonces los siervos del padre de familia. Esta es una parábola que está descrita en la palabra y un fragmento de ella. Y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Era una pregunta. No había sembrado buena semilla, o sea, entonces, ¿de dónde está esa cizaña? ¿O de dónde nace esta cizaña? ¿De dónde, pues, tiene cizaña esta siembra? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quién, pues, que vayamos y la arranquemos? Dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. La siega es la cosecha. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Es donde Dios separa las cosas. Es donde Dios hace ya un juicio, donde emite su veredicto. Pero previo a eso nosotros estamos en nuestra transición, en nuestra batalla, en nuestro día a día. Y no estoy hablando del fin del mundo, estoy hablando de lo que Dios determina hacer entonces acorde a nuestro comportamiento. ¿Qué veía yo? ¿Por qué el Señor me lleva esta palabra? Temprano me dio porque vi la grama demasiado enmontada, unas que resaltan, como cuando alguien está despelucado que se le ve. Entonces usted quiere. Bueno, yo no soy estilista en nada, pero ese provoca echarle tijera, ¿verdad? Pero no, si está despelucado, no porque tenga el cabello abundante. No se ofenda ni piense, se ve bien. De se ve hermoso, de se ve hermosa. Ahora, me llama la atención es que la palabra dice, o Dios dice en su palabra: déjalo que crezcan juntos. ¿Sabe? La cizaña puede ser un sentimiento en nosotros, puede ser una persona en el grupo, puede ser una institución en la comunidad, puede ser un lugar donde está creciendo esa cizaña o ser esa cizaña. Y fíjese que ambos de alguna manera están sirviendo. Puede que seamos dos sirviendo, uno en la posición correcta y otro siendo un cizañero. O puede que nosotros estemos sirviendo con sentimientos encontrados y haya en nosotros preguntas, hay una cizaña en nosotros que está creciendo. Y yo la veía y veía la grama y veía la cizaña o el monte cómo crece más, crece rápidamente. La grama se quiere secar por la sequía y el monte verdecito y alto. O sea, es altivo, es orgulloso, es eficaz, es rápido para crecer. La grama no, la grama hay que cuidarla, hay que abonarla, hay que regarla. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? O sea, yo veía que no se trata de impedir que tú sirvas. No, mira, fallaste, siéntate, ya, deja de servir porque estás en pecado. O sea, yo no puedo evaluar su corazón, pero en medio del servicio se va a revelar lo que hay en él. En medio del servicio se va a revelar qué hay en tu corazón y el mío. Se va a demostrar realmente si tú eres un hijo sincero de Dios, una hija sincera de Dios, o estás haciendo una pantalla, una pantomima, una fábula. Y no es para condenarte, escúchame, no es para condenarte. Es para darte cuenta, es para detectar, porque la palabra nunca ha venido a nosotros para solo traernos el juicio y decirnos: ves que ya no sirve, estás desechado, sino para que tú y yo detectemos qué está haciendo cizaña en nosotros, qué está haciendo daño en nosotros,
¿O quién está haciendo daño para corregir? Iglesia, hay que corregir. No se trata de desechar. Mira, el mundo se ha encargado de desechar a todo el mundo. Tú puedes ser el mejor cantante. Se te va una o dos veces el gallo y la raya. Mira, y ahorita mundial, porque entonces se sabe en 2 minutos en todo el mundo. Te hacen memes, te hacen burla, y esa mega estrella empieza a fracturarse porque el vacilón es brutal. Entonces la identidad, la imagen de esa persona se va a pique. Entonces Dios no está hablando, no nos está hablando a nosotros de que vivamos sirviendo pendiente de lo que hace el otro, sino, Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde está la cizaña? ¿Dónde está lo malo en mí? Pero no dejo de servir. Y en su momento debo esa cizaña corregirla. Porque allí sí entonces se fundamenta cómo estoy sirviendo. ¿Cómo estoy sirviendo? Porque no puedo romper la línea de decir, la línea de manejar la ligereza con la religión. No puedo ser religioso, condenativo, pero tampoco volverme el ligero, donde nada me importa, donde todo me parece bien. Porque sabe, al final quien me duele o quien nos debe doler es nosotros mismos y esa persona. Porque un día Jesús nos dirá, o le puede decir a esa persona, apártate de mí que no te conozco. Y vivió engañado acá, o vivió engañada acá, porque nadie le dijo en algún momento, estás sirviendo, estás buscando honrar a Dios, está bien, por amor, pero ahora que ese amor te arrope, ese amor te diga dónde está tu error, que ese amor te ayude a corregir lo que tienes, lo que está pasando en tu vida, a vencer, porque es allí la diferencia. Todos podemos servir, todos podemos parecer útiles, pero un día, la palabra lo dice, Dios va a juzgar. ¿Y qué entonces nosotros hacemos? Señor, que tu misericordia nos alcance, me alcance. Es lo que yo le pido, de verdad, porque puedo estar 15 años más pastoreando acá, y si mi corazón o mis actitudes o mi vida es una sola cizaña, es una sola mentira, es un vivir de fachada, al final Dios me va a decir, no te conozco. Toqué a tu puerta, hablé a tus oídos, me senté una vez en tu corazón, pero hoy no te conozco. Creo que es el momento más desgarrador para cualquier persona. Y la palabra dice en Mateo 10:39 que el que haya su vida la perderá. O sea, el que se enfoca solo en su egoísmo, solo en sus deseos, va a perder la vida. Más el que pierda su vida por causa de mí, o sea, el que puede decirle no a las cosas contrarias a la voluntad de Dios, la ganará. Esto no es invento mío. Esto no lo digo yo por capricho. Es más, no lo digo yo ahorita porque lo he alcanzado, ya perfecto, jamás. Es la lucha que debemos tener, iglesia. Es la reflexión diaria que debemos hacer en nosotros. Tercer punto, o tercera verdad. El servicio verdadero se ensucia las manos. Pedro le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? No, me rehúso. Jesús tenía el pañito amarrado aquí, la ponchera llena de agua y detergente. Mire, yo le hubiera puesto cloro, desinfectante,
mata hongos. Porque usted se imagina toda esa gente que vivían todo el día caminando, descalzos mucho, esos pies bien callosos y cochinos, sucios. ¿Sí? Y el acto que Jesús estaba haciendo era de esclavos, no era de un maestro. Como Jesús era reconocido, pero él se quitó su túnica y no tuvo reparo en ensuciarse las manos. No tuvo reparo en decir y ser el ejemplo. No es solo por amor, sino en amor. Ya me moví a obediencia por amor. Dios me amó, me ha dado identidad. Señor, yo quiero servirte. En medio del servicio se revela a mi vida lo que no está bien, lo que tengo que mejorar, lo que está bien encaminado, por lo que estoy trabajando, las victorias que estoy teniendo. O sea, hay un crecimiento. Pero no tema cuando tenga que ensuciarse las manos, porque eso habla de la humildad. Eso no es tu vestimenta. Jesús tenía su túnica. Jesús estaba vestido como un maestro. Entonces la humildad no se lleva por fuera. No se representa en la ropa de nadie. No se representa ni siquiera en tus cuentas bancarias. Ay, no, él tiene las cuentas vacías, es humilde. No, lo que está es pelado. Lo que está es en medio de la crisis y la situación difícil. Pero eso no es la condición del hijo de un gran rey. O hija, pues. Usted sabe, cuando digo hijo es para... Entran todos. Hijos e hijas. No hijos e hijas. ¿Qué me entiende? Pero muchas veces nos detiene el temor, ¿no? Pero es que si yo entro a ese hospital me voy a enfermar. Si yo entro a ese lugar, si voy a ese cementerio, no, es que el calor me va a matar o qué sé yo. O sea, tantas cosas que nos podemos poner como un pero para no ensuciarnos las manos, para no meternos allí. Y Jesús fue el mejor ejemplo. No tuvo reparo. Y Pedro le decía, no, Señor, tú no me puedes lavar los pies. La palabra nos dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús lo estaba demostrando. No se los estaba exigiendo. No se los estaba ni siquiera dibujando con palabras. Se lo estaba demostrando con hechos. ¿Sí me sigue? Entonces, el que se quiere ensuciar las manos no dice, bueno, es que alguien debería hacer algo, sino que va y lo hace. Siempre le he dicho acá en la iglesia, hay una estructura, hay una organización, hay áreas donde puede servir. Acá no es todo. Nuestro servicio va más allá. Esto que está hablando este pasaje, Jesús, no es solo de un momento en la iglesia, no es solo de un momento en la ceremonia o en alguna reunión eclesiástica. Está hablando de una vida. Está hablando de que el servir, Jesús le dice, es necesario que yo lo haga para que tengas parte conmigo. Es necesario. Ahí Pedro dejó de negarse y le dice, no, lávame completo. Las manos, la cara, el rostro. Entonces, entiende el cuarto punto, que el servicio es el camino verdadero al poder. El mundo piensa que el poder es que los demás hagan lo que tú quieres. Y Jesús nos demuestra que el poder está en servir de corazón, así tengas que ensuciarte las manos, y ser ejemplo a otros. Está hablando, ¿qué es el poder? Alcanzar las cosas, iglesia. Jesús selló el mensaje en ese momento.
lo que venía tratando con los discípulos, lo que le venía enseñando, lo que aún los milagros que él hizo manifestó, o que él hizo manifiesto, manifestaban su autoridad. El poder, antes de ir a la cruz, se le reveló a estos hombres al ver que el gran maestro no tenía reparo en servir, que el hombre que tenía el llamado más importante sobre la tierra no tuvo reparo en ensuciarse las manos y rendirse y decir: todo lo que ustedes hagan por amor, en servicio a otros, les va a permitir alcanzar sus sueños. Van a poder hacerlo. ¿Sabe? La gente quiere el poder para alcanzar cosas, pero de la forma equivocada. Se quiere manipular, se quiere obligar, se quiere presionar, pero no se quiere servir, no se quiere ser útil, no se quiere esa condición de dejarse usar por Dios y de ser de bendición. Y lo tremendo de esto es que cuando Jesús le dice: no tendrás parte conmigo, es que el servicio no solo bendice al que sirve, sino al servido. Al servido. Porque reintegra en esa persona la identidad. Y fíjese que Pedro, desde ese momento, estaba siendo preparado para lo que tenía que afrontar. Él iba a negar a Jesús, pero había un fundamento en él que lo iba a restituir. ¿Qué pasó con Judas? Dice la palabra al principio: el enemigo había sembrado en su corazón. Él se da cuenta que la cizaña es factible que Satanás la siembre. Es una cizaña que siembra allí. Así como Dios edifica los corazones, el enemigo también puede estar sembrando cizaña en los corazones. En tu servicio, en medio de tu servicio, vas a poder sacar esa cizaña. Judas se negó a seguir sirviendo. Se quitó la vida. No voy a juzgar esa condición, simplemente voy a hablar de lo contrario. Usted no tiene que quitarse la vida. Usted lo que tiene que hacer es no dejar de servir, no dejar de ser útil, no dejar de buscar a quién ayudar, no dejar de pensar: Señor, quiero ser sincero contigo. Tengo estas debilidades, tengo estas dudas, tengo estos problemas, tengo estos sentimientos. Ayúdame. Sé que tú no me rechazas. Sé que tú puedes ayudarme a transformar este hombre, esta mujer en la imagen y semejanza tuya, en la identidad tuya desde el principio. Pero usted tiene que quererlo. Y eso es lo que yo quiero despertar hoy, ese deseo. Quiero despertar esa conciencia en nosotros. Amén. Quinta verdad. La pude ver en Mateo 20, 26 al 28, mientras usted lo busca. El servicio dignifica. Dignifica. Dice Mateo 20, 26 al 28: pero entre vosotros no será así. Antes, cualquiera que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor, y cualquiera que quiera ser el primero entre ustedes será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre, está hablando de Jesús, no vino para ser servido, sino para servir. Usted lo ha escuchado muchísimo. Y para dar su vida en rescate por muchos. Lo he escuchado muchísimo. Pero hoy tiene que revelarse en usted y en mí la dignidad que trae el servir a otros por amor, en justicia, en verdad. Aun cuando tengas muchas veces que ensuciarte las manos,
Aun cuando tengas muchas veces que hacer cosas que quizás ni te preparaste ni entiendes cómo las estás haciendo. Cuando me hicieron el llamado a este altar, yo ni entendía qué es lo que tenía que hacer. Yo había visto la vida de mi mamá y como buen analista yo veía era lo más difícil. Yo dije, no, yo no quiero eso. Yo veía lo complejo. Y en el día a día con ella, la gente podrá querer echarme muchos cuentos. Y, no, yo conocí a su mamá y mire, el que estaba al lado de ella era yo. Conocía a mi madre. Y por amor, muchas veces lo he dicho, lo resalto, siempre. Porque es que no entendía qué tenía que hacer, pero por amor dije, bueno, porque fui amado, porque fui cuidado por ella y por mi padre, porque ella me mostró de una manera el amor de Dios y lo vi reflejado en ella hacia los demás. Vi cuando sufría por alguna traición, por alguna situación, y eso es lo que uno muchas veces puede rechazar. Escúchame, no estás exento de eso. Esto no se trata de que seamos de cristal, no, y es que no están hablando de mí. Mira, van a hablar de ti, si hablaron de Jesús. ¿Usted cree que no van a hablar de usted? Van a hablar de nosotros. Si hoy vino con traje, no, es que hoy vino con traje. La anterior vino en pantalón y chemis, o sea, y entonces por donde sea te van a querer criticar algo. Pero eso va a detener tu servicio. Eso va a quitar tu identidad. Y si tienes un traje o una chemise o unos bermudas, eso va a evitar que tú te encharques o te ensucies las manos. Usted entra a un hospital y quien lo va a mantener sano es el Espíritu Santo. Usted se ensucia en un lugar y quien lo va a limpiar es el mismo Jesús. Y lo va a llevar a otros. Jesús estaba lavando los pies de los discípulos. Y le dice, ustedes están limpios. Fíjense, venían sirviendo, venían cerca de Cristo. Ustedes están limpios, pero es necesario que todos los días te lave los pies. Y sea yo quien te los lave. Es Jesús. No estoy hablando del pastor, ni del profeta, ni del apóstol. Jesucristo. Usted en intimidad con Jesús. Allí, a los pies de Cristo, es el lugar más alto a nivel del cielo. Muchos queremos estar en el lugar más alto, más honrado a nivel de Dios o delante de Dios, y no entendemos que es a los pies de Cristo, donde Él nos lava, donde Él nos escudriña, donde Él nos dice, donde Él nos aconseja, donde Él nos enseña, nos corrige. Entonces, el servicio dignifica la vida de una persona, dignifica tu profesión, dignifica tu estatus, dignifica tu condición, le trae dignidad. ¿Qué es dignidad, pastor? Le resalta lo bueno, resalta lo coherente. Porque en la vida la coherencia es algo necesario. Y yo tengo que ser coherente con lo que predico. Yo tengo que ser coherente con lo que Dios me dice. Yo tengo que ser coherente con lo que hablo. No perfecto, coherente. Entonces, el servir trae dignidad a mi posición. Como padre, como pastor, como miembro de una iglesia, como profesional, como hijo, como estudiante, como joven, como anciano, sin importar la edad. Dignifica. Entonces Jesús no humilló a Pedro. Jesús no estaba humillando a Pedro al lavarle los pies. Le estaba trayendo dignidad. Tú estás limpio, has estado conmigo, pero es necesario que cada día hagas esto. Entonces usted tiene que tener una ponchera. Es que la gente se vuelve religiosa porque a la gente le gusta la estructura religiosa. Y entonces cada vez que quieren hacer algo tienen que lavarse los pies y el corazón, tu alma, tus sentimientos. O sea, porque siempre nos vamos a lo material, a lo físico, a lo que vemos.
Pero hay gente con los pies muy lindos y las uñas arregladitas y el corazón dañado. Como puede haber gente con los pies sucios, con grandes, con cizañas bien arraigadas, pero con un deseo de servir. Y que nosotros, en misericordia, debemos esperar, orar, pedir el momento perfecto. Señor, si yo tengo una palabra para esa persona, ayúdame a dársela. Que lo bendiga, que lo saque de su error, que lo saque del engaño, de la mentira. Es la verdadera unidad. El servir en esta condición nos va a permitir realmente vivir el valor de la unidad. La pastora predicó la semana pasada de ese valor. Es allí donde la unidad no es una conveniencia, sino que es una condición ya donde uno está buscando el bien del otro. Y realmente lo que Jesús buscó es este sexto punto, al final, porque el servicio transforma comunidades. El servicio no solo dignifica, no solo es una condición de identidad en nosotros, porque servimos porque somos cristianos. No es solo una condición o una posición de los que le dije, de poder alcanzar las cosas o de demostrar humildad, sino que realmente al final transforma todo tu entorno. Mire, muchas veces dejamos de hacer cosas por la gente cercana. Y no se trata de abandonarlos, porque Jesús no abandonó a su familia. Pero cuando Jesús tenía una prioridad y él estaba hablando a una comunidad entera, su familia llegó. Y en medio de lo que él estaba haciendo, te llaman. Es necesario que yo esté acá. Y los que hacen la voluntad de mi Padre, esos son mi familia. Él no estaba negando a su familia. Él no estaba negando el amor hacia su madre o hacia sus familiares. Estaba marcando una prioridad de quién es el que sostiene todo. De quién es el que sostiene a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tu propia vida. Porque se marca una diferencia en tu servicio. Y no estoy diciendo que de aquí en adelante usted abandone a su hogar, abandone a los hijos, porque no, el pastor me llamó a... Es que habrá momentos en que tendrás que marcar una prioridad, porque le vas a enseñar a esos familiares quién es el que los va a sostener a ellos. Porque tú puedes estar orando por alguien, puedes estar pagando el precio por alguien, lágrimas, esfuerzo, ejemplo, pero realmente el que los va a sostener es el que te ha sostenido a ti, Dios. Y Jesús se los estaba aclarando. En este momento Jesús decía, no soy yo, es mi Padre que está en los cielos, el que me ha sostenido acá, de quien yo les estoy hablando hoy. Y mientras, en tu casa, Dios está haciendo algo. El muchacho te llegó borracho como llegaba yo muchas veces, o la hija te llegó, a la hora que no era. Tú sirviendo, Dios está haciendo algo ya.
Dios estaba haciendo algo en mi casa, conmigo, y mi mamá sirviendo acá. No estoy diciendo que tiene que seguir ese ejemplo. O sea, no estoy diciendo que sea el único ejemplo, porque todos tenemos que pasar por ahí. Es lo que tocó. A usted le está tocando otra cosa, pero sepa entonces quién es el que lo va a ayudar a salir de allí. Sepa a quién estamos sirviendo. Sepa a quién nosotros estamos entregando nuestra fuerza, nuestro día a día, nuestra fe, nuestra esperanza. Jesús cierra todo el acto que hace. En el versículo 34 dice que os améis unos a otros como yo los he amado. O sea, no terminó con el lavado de los pies, no terminó con el mensaje a Pedro, sino que les dice: ámense unos a otros, pero no con cualquier amor, sino como yo he amado, hasta el final. Me ensucié las manos, caminé, y ahora voy a dar la vida. Cuando tú haces eso por alguien, por tu familia, por tu semejante, el Señor dice: es digno de honra, de gloria. Entonces, lo que estabas soñando, lo que estabas esperando, lo que no podías alcanzar, Dios en tu servicio sincero, genuino, te permite alcanzar. Amén. La comunidad en la que vivimos, que empieza por la iglesia, pero no se queda en las cuatro paredes, sino que sale a las plazas, que sale a las urbanizaciones, que sale a las instituciones, que sale e impregna toda una nación para cambiar o para decidir cambiar. Entonces esto se vuelve ¿qué? El ADN. El ADN de nosotros, el ADN de la iglesia, el ADN de la comunidad. Servir. Es servir. Entonces yo no estoy diciendo que usted sirva a la ligera ahora, sino que revise su servicio, pero no deje de servir. Estoy diciendo que no es que te vas a parar muy fino y muy elegante cuando usted tenga que ensuciarse, cuando usted tenga que moverse. Si usted ve a una hermana, se le está cayendo la cartera, se le está cayendo el tacón, ayúdela. No se quede tan... ¿Cuál es la palabra? Usted no es un soldado inglés de eso que no puede ni pestañear. Es un servidor. Y si yo estoy ahí atrás viendo las cosas de la iglesia, escuchando el sonido, las luces, que esto, que el otro, pero veo a alguien que le pasa algo, yo voy a mover. Yo no voy a decir, no, pero yo estoy en mi función de ver qué pasa. Voy a ayudar a esa persona. Y eso es la iglesia. Eso es el cristiano. Si usted y yo alcanzamos eso, mire, no importa las dudas, las circunstancias, las dificultades, vamos a ver la gloria de Dios manifiesta en la casa, en la iglesia, en Ciudad Guayana y aún más allá de estas fronteras. Amén. Póngase sobre sus pies, por favor.